Si de por sí el llanto de un niño es angustiante, un episodio de espasmo del sollozo puede resultar aterrador para los padres. ¿Cómo debemos actuar ante esta situación? ¿Supone algún riesgo para el niño? Todo eso y más en Tarde Noticias. No te despegues de las pantallas de C9N. Bueno, hay muchas consultas ya que están llegando y estamos con el doctor Robert Núñez, como lo tenemos siempre acá en Tarde Noticias, para darle continuidad a lo que estábamos hablando ya en estos días y esta vez de un tema recurrente también. Y lo decíamos con Kiara, ¿verdad? Y escuchábamos justamente los informes también acerca de la desesperación en la que uno puede entrar cuando es de alguna manera testigo de este tipo de escenarios. Así que, doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, ¿verdad? Antes fuera o del récord estábamos escuchando la frecuencia, ¿verdad? Que todos vivieron en algún momento, yo mismo lo he vivido con un sobrino, y realmente se habla de un factor genético. Evento paroxístico no epiléptico. Evento se presenta paroxístico en forma esporádica, claro, pero no tiene que ver con la epilepsia. Entonces, para los papás generalmente es muy difícil, pero es una angustia sentir ese evento que, sí, para que la gente sepa, es una forma de una parada de la respiración, deja de respirar, hace una apnea, que es una parada de la respiración, eso hace que se vuelva a su lado cianótico los labios y las manos, y ahí ocurre la desesperación. ¿En medio del llanto eso, doctor? En medio del llanto. Una vez que ocurre el llanto, siguiendo los eventos del berrinche que hablamos la vez pasada, es generalmente provocado por una cuestión que el no manejo de los límites, no saber decir que no, se ve más entre los 6 meses y 6 años, y más en los periodos de 1 a 2 años, en los cuales no tienen una expresión verbal y entonces hacen berrinche, llevan la respiración, se vuelven cianóticos, y ahí es un caos dentro de la familia cuando ocurre eso. ¿Es normal que pase eso, doctor? Se habla de 1 de 4 niños, o sea, nosotros acá hablando, todos pasamos por un evento, ¿verdad? Entonces se ve bastante, y es un evento que no deja un daño neurológico, no hay una implicancia en el neurodesarrollo. Sí, en el futuro podría predisponer a los síncopes, que son desmayos, ¿verdad? Que se ven en los adolescentes también. Hay algo frecuente que a nosotros nos vienen los adolescentes, nos dicen se desmaya. Famoso, dicen se desmaya. Es un síncope que ocurre en la época de crecimiento, que es la adolescencia también. Se relaciona mucho también con estos eventos. Ahora, estos casos, decía, no puede llegar a generar algo demasiado complicado, pero ¿cuáles son las primeras reacciones que uno tiene que tener ante un escenario así? Realmente se pregona tratar de que la criatura no llegue a ese instante del llanto continuo, ¿verdad? Y si llega a eso, primero mantener la calma, segundo, dejarle de costado, ¿verdad? Ver la posibilidad de que no tenga nada en la boca para que no bronco, aspire o produzca alguna obstrucción ahí. Y eso dura segundos, máximo 1 minuto, y después pasa. Se queda dormido, pero todo puede hacer, inclusive reacciones tipo de la epilepsia, contracciones tónico-clónicas, ¿verdad? Y después se queda dormido, generalmente. No es para asustarse, pero sí es para consultar. Solito otra vez vuelven ellos. Solito vuelven ellos. A mí, por ejemplo, me pasó con mi bebé, ¿verdad? En un momento que lloraba y de repente es como que lleva la respiración y nos asustamos todos, ¿verdad? Sí. Pero fue una vez. Y claro, por ejemplo, acá le reímos al bebé de siempre, ¿verdad? Gracias a la GSM, ¿verdad? La reacción de muchos es hacerle esto, o si no sacudirle, o soplarle, ¿verdad? Y soplarle no hace nada, pero esto hace microtraumatismo en el cerebro. Conocido. Pero imagínate, doctor, la desesperación que debe ser cuando le ves al bebé todo a su lado. Ahí sí, no hay papá que... No hay, es una desesperación. Y realmente lo que los papás tienen que saber que pasa solo. Hacen todo lo que hacen, pero realmente no pasa nada. Una vez que está instalado el evento, pasa solo. No, me reí nomás un ratito porque me decía Lucero, mostra cómo hiciste con tu bebé. Sí, yo le tenía a mi bebé, ¿verdad? Bueno, yo le iba a dar tití, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, ella le hacíamos mezcla de biberón con tití, ¿verdad? Sí. Claro, con fórmula. Y en un momento ella dejó de tomar la fórmula, ¿verdad? Y nos asustamos porque yo ya tenía que volver al trabajo, entonces teníamos que ayudarle con eso. Y empezó a llorar de tan nerviosa que estaba porque capaz y le presionamos un poquito con la fórmula. Entonces, al pasarme mi mamá, al tomar para el tití, yo le hago esto.
y empieza a llorar más fuerte, ¿verdad? Y es ahí donde ella lleva su respiración. Y yo de tan asustada que estaba, le pasé otra vez a mi mamá, ¿verdad? Y ella fue la que le tranquilizó en ese momento. Pero como decía el doctor, en ese momento vos no sabés. Claro. Yo no sabía cómo reaccionar. O sea, nunca pasé por algo así en mi vida. Yo me asusté y me largué a llorar y empecé a temblar ahí del susto, ¿verdad? Y lo que muchas mamás primerizas suelen hacer, ¿verdad? Suele pasar. Por suerte mi mamá estaba conmigo y ella supo cómo tranquilizarle en ese momento. Es importante. ¿Verdad? Entonces entiendo que siempre mantener ahí la calma. Sí. La calma. No tampoco encontrar un balde con agua y meterle ahí. No, le puede empeorar, le puede hacer que bronco aspire y toda esa situación y pasa solo. O sea, lo que no tenemos que ver es que se presente frecuentemente y varias veces los eventos que se vayan presentando varias veces, porque hay que diferenciar bien de un espasmo del sollozo a de una crisis convulsiva que está por ahí cerca. ¿Y son casi similares? Son parecidos por las crisis convulsivas, hacen también una suerte de esto. Y en las piernas esto llevan la respiración, muchas veces la cianosis, un poco de salivación, hacen sus necesidades muchas veces, ¿verdad? Son parecidos, por eso igual, aunque nos calmemos con el espasmo sollozo, siempre es importante contarle al pediatra qué está pasando. Claro, qué está pasando. Sí. Tenemos algunas justamente placas que vamos a ir compartiendo en qué casos de alguna manera tener un poco más de atención, doctor, dice. ¿Cuándo preocuparse? Sí. Y compartimos estas informaciones. Dice en un niño de 6 meses, ¿verdad? Para abajo. Ahí tiene que llamar la atención de un niño de 6 meses para abajo o un niño de 6 años para arriba. Tiene que llamar. Si tarda más de 5 minutos, por supuesto, porque acuérdense que levemente no llega oxígeno al cerebro, pero que si pasa más de eso no le está llegando oxígeno al cerebro, ¿verdad? Y cuando hay algo llamativo en el cual haya ya un espasmo. Hay otro, el 85% de la cianosis, ¿verdad? Cuando también nos ha causado por una frustración o una rabieta anterior que es de la nada se presenta, tiene que llamarnos la atención. Hay uno también que se llama el espasmo sollozo pálido, que la criatura se pone pálida. Se relaciona mucho, dice que también a la anemia, ¿verdad? La relación de la hemoglobina, el hierro y el transporte de oxígeno que falla cuando hay una anemia. Y los factores predisponentes, que es la parte genética, y está también envuelto ahí lo que hablamos de el entorno familiar. ¿Qué hay en ese entorno? No se olviden que a pesar de que él todavía no verbaliza, ellos ya sienten todo lo que está pasando en el ambiente familiar. Sí. Qué importante también tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Y ahí justamente algunos que otros consejos. ¿Cuál es el caso, no sé si habrá escuchado en todos estos años de experiencia, más extremo de lo que los padres alguna vez hicieron ante una situación así? Y lo que más vimos es que empiezan a lanzarle. Lanzarle en una de esas se le cae y hace un traumatismo. Claro, o sea, por no perder, o sea, por no calmarse. Yo sé y muchas veces hay que estar en la situación para pasar por eso, pero realmente si los padres ven eso, por supuesto, para en segundos, recupera, se queda dormido, dejarle dormir, después recupera, es para consultar. Igual, porque muchas veces es difícil diferenciar una crisis convulsiva a un espasmo del sollozo. Sí, por ahí, doctor, ponele, en mi caso fue una sola vez, nunca más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, son demasiadas recurrentes? Recurrente es caso, para consultar, y ahí para ir viendo la posibilidad de un especialista, porque no tiene que ser demasiado recurrente. Suelen ser normales, pero cuando hay mucha frecuencia, tiene que llamarnos la atención. Perfecto. Bueno, la gente también nos puede escribir el WhatsApp. Sí, vamos a habilitar el WhatsApp porque yo estoy seguro que la teleaudiencia va a tener consultas porque hay situaciones que se dan. Y lo que decía el doctor es muy importante. Hay otro evento similar que se parece mucho también a esto. Y lo importante de diferenciar, doctor, porque por ahí hay situaciones que ameritan otro tipo de tratamientos. Entonces, van casi de la mano, o sea que son casi similares los eventos, ¿eh? Claro, casi similares porque se presentan prácticamente iguales, pero como le digo, el espasmo sollozo es algo que pasa y pasa en un segundo, máximo un minuto y un poquito más y pasa, ¿verdad? Cuando ya hay una crisis convulsiva es bastante parecida, aunque los textos dicen que sin preocuparse, siempre es importante tener en la cabeza y consultar con un especialista sobre ese tema. Exactamente. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor por acompañarnos y ya que está justamente con nosotros, vamos a ir seguramente ya derivando algunas
consultitas también al WhatsApp, el 85625-000. Aprovechamos nada más su presencia, doctor, porque hoy estábamos hablando del caso de una pequeña con, en este caso, bastante delicada de salud. Lastimosamente le robaron todos sus medicamentos a la madre en medio de un asalto. El dinero que era para comprar justamente sus medicamentos, y bueno, estamos de alguna manera iniciando también una campaña para acompañar esto. Y estos son algunos de los medicamentos. Si podemos ayudar también, claro, tenemos la gente que pueda ayudar, ¿verdad? Exactamente, esa es la... Ella va a la Costañú, decía su mamá, porque cuando hay un cambio climático generalmente ella tiene sus situaciones que preocupan mucho a la mamá, y se le fue todos los medicamentos y la plata que es para comprar el medicamento también. Y son medicamentos relativamente accesibles. Sí, exactamente. Estoy viendo quitado los 200 pediátricos, que es un ibuprofeno. Sí, suele haber el ministerio también. Sí, es cuestión de también ver ahí. Sí, hablamos de oxolamina, citrata. Que es para la tos. Exactamente. Ella nos hablaba de una condición constante de problemas respiratorios. Exactamente. Salbutamol, que de alguna manera también... En aerosol seguramente también. Exactamente. Un corticosteroide. La prednisona generalmente que se le da para tu prednisona también. Amoxicilina, que es un antibiótico también que necesita. También otros medicamentos que forman parte de la lista de cosas que necesita la pequeña, y su mamá vende lo que puede, nos decía, ¿verdad? Planta, hace changa generalmente para poder tener un poco de dinero y comprar medicamentos a su pequeña. Son medicamentos demasiado accesibles, o sea, de hecho yo creo que se le puede ayudar. Me extraña mucho que en el Acostañú no le provean de eso. Hablamos de un hospital que me imagino que debe tener también los medicamentos de eso. No quiero meterle en ese tema al doctor, pero simplemente hago mención nomás. A veces de repente es acercarse un poco, ver el doctor Cristian, el doctor Castro está ahora, Castro está como director, pediatra, infectólogo, muy buena predisposición. Yo creo que es cuestión de ir a hablarle y va a volver a hacer la receta y va a conseguir de vuelta. Totalmente. Sí que son medicamentos bastante accesibles también. Así que esperemos que la gente también se pueda sumar. Exactamente. Bueno, doctor, vamos a ella, que ahora se quedó con el muñeco. Somos padrinos, ya no somos es pesadito ese y sí que tiene adentro pulmones, tiene todo. Eso se usa para reanimar. Sí, tiene pulmones. No, yo pensé que era un muñeco así, no. Esto es tiene el agujerito en el ombligo por el cual nosotros los pequeños hacemos la hidratación por el ombligo. Entonces tiene todito como para hacer reanimación. Lejos nomás le deja a ella, todavía parece. Hola, ella es la tía nomás. Sí, tía. Le esperamos el próximo martes, doctor. Muchas gracias, y siempre para ayudar a la gente. Y espero que la gente se comunique y vea las redes sociales para que podamos informarnos siempre de lo que se puede hacer. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.